para hablar sobre el juicio político o los juicios políticos que pueden ocurrir en nuestro país y, bueno, esa mirada histórica, analista. Estamos recibiendo con muchísimo gusto al politólogo Antonio Cardarello, que se ha especializado además en temas departamentales y municipales. Antonio, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Un placer que estés acá con nosotros. Realmente, ha sorprendido la decisión de la oposición de la Junta Departamental de iniciar el proceso de un juicio político con consecuencia de destitución a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Y queríamos ver, cómo es esta herramienta que está además amparada en la Constitución para destituir a un jerarca del Estado. Sí, a ver, en términos generales el instrumento de juicio político existe desde hace tiempo, a lo largo del siglo XX, en la mayoría de los ordenamientos constitucionales, para darle una mirada de más largo aliento de América Latina. La particularidad, sobre todo a nivel de los gobiernos nacionales, de los presidentes, es que se ha empezado a usar a partir de lo que se conoce como la tercera ola de redemocratización, o sea, la salida de las dictaduras militares. Ahí tenemos unos cuantos casos de presidentes que han dejado el cargo o que han visto interrumpido su mandato por distintas causas, por renuncias, y hay unos cuantos por juicio político. ¿Por qué cito esto? Porque es uno de los límites cuando se discute de la forma de gobierno, cuál es mejor, si presidencialismo o parlamentarismo. Dice, bueno, la rigidez del presidencialismo, y justamente algunos politólogos como Juan Lins, entre otros, veían en la herramienta de juicio político una forma de que esa rigidez del presidencialismo no fuera tan, en el sentido que un presidente impopular o un presidente que cometiera errores muy graves durante su administración, incluso delitos, podía ser destituido. Y de hecho así fue. Y esto también lo tenemos en Uruguay, si bien nunca se aplicó a nivel presidencial, y a nivel de los gobiernos departamentales, donde sí hemos tenido algunas instancias de juicio político. A ver, hagamos vale la pena decir que también existe el juicio político para legisladores, y de hecho hay algunos casos históricos. El más recordado quizá, o uno de los más importantes, fue el de senador José Germán Araujo, allá por la década del 80, cuando se votó la ley de caducidad. ¿Y Nicolini también? Nicolini fueron dos cosas distintas. Cuando era diputado en el año 97, se le suspendió por el plazo de 6 meses su condición de legislador. Pasado ese plazo volvió a ocupar la banca. Y después cuando fue senador, ya en el 2007, ahí hubo denuncias por haber usado una tarjeta para hacerse atender en salud pública, y ahí iba a haber un juicio político, pero él se adelantó y renunció antes a la banca. Ahora, esta figura de juicio político no es frecuente, vos lo estabas señalando. ¿Para qué se utiliza? Si en este caso ya se sabe, por ejemplo, que en el Senado no estarían los votos para destituir a Cose en este caso. Bueno, ¿Es para generar ambiente, generar ruido político? Bueno, claramente señala que no hay una buena relación, que no hay una buena sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo departamental. Digamos que las juntas departamentales tienen bastante restringido, hay mucha asimetría de poder entre el intendente y los ediles. Básicamente la principal función que terminan cumpliendo los ediles, porque si vamos al término de legislación, la preponderancia de las iniciativas legislativas por parte de la Intendencia son más fuertes todavía que lo que pasa a nivel del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces la función de Contralor es muy importante. Y en este caso el juicio político es una de las herramientas que, con una minoría de votos, con 11 votos, un tercio del total de componentes de la Junta, se puede comenzar. Entonces eso le da la posibilidad a los ediles de marcar una posición frente a un intendente, como en este momento dicen que Cose no estaba respondiendo. Si vamos a ver lo que pasa en otros gobiernos departamentales, es bastante frecuente esto. Antes de entrar en eso, nos están convocando desde exteriores porque están procediendo a un desalojo en el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Lo estamos pudiendo ver?
bien, esto es lo que está pasando ahora. Estamos en pantalla, esto está pasando en vivo ahora, allí en la sede del MEC, en la Vieja. Ya vamos a seguir la nota con Antonio Cardarello. Pero esto está ocurriendo en vivo ahora, que la ocupación de estudiantes en la sede del Ministerio de Educación y Cultura, y las autoridades han tomado la decisión de desalojarlos. Creo que allí está Natalia de Bruna. Adelante, Nati, contanos. Así es, Josema, exactamente lo que ustedes están viendo en este momento. Está el retiro de los carteles. Ya se retiró, o sea, ya se realizó la desocupación de los estudiantes de los ambos centros que estaban ocupados, tanto el Ministerio de Educación y Cultura. No fue necesaria la intervención de la policía, que sí está aquí presente, pero bueno, para hablar de lo que fue este momento, el acuerdo también de desocupación, estamos junto a Pablo Telis, uno de los representantes de los estudiantes. Bueno, ustedes ocuparon hoy el Ministerio de Educación y Cultura, llegaron a un acuerdo de desocupación. Sí, nosotros somos estudiantes de formación en educación, ocupamos hoy el Ministerio de Educación y Cultura entendiendo, posicionándonos en contra de una resolución del MEC que nos impone a nosotros un carácter universitario, ya que no somos universitarios, a que podamos acceder a ello a través de una prueba, un examen. Nosotros estamos en contra de esto porque entendemos que eso no es universidad, que universitario es otra cosa, universidad es investigación, universidad es extensión, universidad es autonomía y es cogobierno, que no es lo que nos están proponiendo las autoridades. Entendimos que esta era la medida legítima como para reclamar ante el silencio de nuestras reivindicaciones. Nosotros estuvimos en la comisión del Senado planteándole al ministro esta cuestión con el título y con las becas que ellos supuestamente van a dar acompañando esta resolución, que son 80 millones de pesos que van a estar destinados solamente a aquellos que accedan a esta prueba, a este título de carácter universitario, que nos dejan desigualdad, sobre todo a los estudiantes del interior, porque ellos exigen ciertos cursos dictados por profesores de determinado grado, que no están dadas las condiciones en todo el país para que todos podamos acceder al título universitario. Solamente algunas carreras de Montevideo y centros privados, que entendemos que también eso nos va a perjudicar a la formación en educación pública. Y nosotros le solicitamos al ministro que estos 80 millones de pesos vayan directamente al Consejo de Formación en Educación, es decir, a los estudiantes de formación en educación pública y a todos los estudiantes, no solamente a aquellos que quieran acceder a esta prueba de carácter universitario, porque entendemos que no es un carácter universitario real, nos posicionamos en contra y entendemos que los estudiantes que más necesitan becas son los estudiantes de primero y segundo. Ellos solamente se los van a dar a los de tercero y cuarto como si fuese una especie de premio. Y nada, a nosotros nos parece que es importante poner sobre la mesa que nosotros queremos una universidad de la educación, pero esto no es universidad de la educación. Esto es un simple título que nos van a dar para colgar, algunos nomás, para colgar en nuestra pared y también para favorecer a los centros privados que van a poder acceder a esas becas, que es presupuesto del Estado. Es decir, también se están destinando plata del Estado a centros privados. Todo eso estamos reivindicando hoy. Bien, para comentar un poco lo que está sucediendo en este momento, es que están haciendo ingresos justamente los funcionarios que no habían podido ingresar al Ministerio de Educación y Cultura por estar ocupados. ¿Ustedes hablaron con una autoridad del Ministerio? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Van a ser recibidos? Sí, nosotros solicitamos una mesa de negociación con el CFE, con el MEC y con el CODICEN, con los tres al mismo tiempo, porque ya tuvimos encuentros con el CODICEN y con el CFE y con el ministro también, y hemos entendido que no hemos tenido respuesta ni resoluciones. El ministro hoy lo que hizo fue publicar un tuit a primera hora acusándonos a nosotros de atentar contra la libertad. Nos parece que esa no es la manera de negociar con el estudiantado que te está pidiendo por favor que nos escuche y que negocies con nosotros, que tenemos propuestas y tenemos planteos reales de que esta transformación educativa nos va a perjudicar y nos está perjudicando en este momento. Muchísimas gracias. Se retiraron de forma pacífica, o sea, deshabilitaron lo que fue la ocupación, ¿no? Se retiraron de la puerta del bloqueo, digamos, que estaba en la puerta del Ministerio de Educación y Cultura. Como ustedes están viendo ahora, ya están ingresando todas las personas que trabajan aquí en el Ministerio de Educación. Nosotros nos despedimos, queríamos mostrar lo que estaba sucediendo a esta hora aquí frente a la puerta del Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias por tu trabajo. Sigue el equipo a las afueras del MEC en la Ciudad Vieja. Nosotros retomamos la entrevista con el politólogo Antonio Cardarello. Sí, Antonio, bueno, quedó cortada la respuesta, pero... para darle suspenso. Está bien. Como no me acuerdo exactamente de dónde habíamos terminado, los motivos del juicio político, ¿no? Porque eso también es importante, está consagrado en la Constitución. En este caso, en el caso del intendente Acose, ameritaba, se ajusta
a lo que está contemplado en la Constitución? Mira, en ese sentido yo creo que vale la pena referirse a los expertos. Los constitucionalistas dicen, la Constitución establece que el juicio político es por violación a la Constitución o por delito grave. Y hemos escuchado tanto a Correa Freitas como a Martín Rizo que dicen, bueno, pero cuando se habla de violación de la Constitución se habla que también tiene que ser una violación grave, porque si no cualquier delito está violando la Constitución y cualquier cosa que haga, cualquier mala gestión de administración no amerita un juicio político. Entonces parece como que esta medida es un poco desproporcionada en relación. Si uno mira, yo ahora estaba repasando en estos días las comparecencias, los llamados a sala, y yo te diría que menos de la mitad de los intendentes van todas las veces que lo convocan a sala. Por lo general hacen lo mismo que hizo COSE de mandar representantes. También es cierto que el mismo artículo dice que bueno, si no se entregaron las respuestas a los pedidos de informes, ahí sí amerita que el intendente vaya. Ahora, queda a criterio si esto supone una falta grave de la Constitución y si es un motivo suficiente como para separar del cargo a alguien que fue electo directamente por la ciudadanía, ¿no? Una cosa es aplicarle una sanción a un funcionario por un tipo de esta falta y otra cosa es separar del cargo a alguien que fue electo. Si lo llevamos a comparación, un poco lo que pasó con el caso de Dilma Rousseff en Brasil cuando se le inició un juicio político y la excusa era de que los balances que había entregado no habían sido en tiempo y forma. O sea, se separó del poder una presidenta electa del cargo con más del 50% en una segunda vuelta porque había entregado mal un balance. Entonces, yo cuando enseño esto en la facultad siempre digo, fíjense la diferencia, el caso uruguayo dice solo delito grave, flagrante o violación de la Constitución. Otras constituciones como la de Brasil, como la de Paraguay, amplían el marco a la mala administración. Y bueno, ya cuando hablamos de mala administración o errores de ese tipo, estamos muy en el plano de la subjetividad y separar a alguien del cargo por un tema de esto parece una exageración. A propósito de temas administrativos, de hecho, los antecedentes que tenemos, por ejemplo, cuando se sometió al intendente de Rocha, Riet Correa, que ahí era por malversación, por cobrar tributos para poder pagar salarios, no se llegaron a los votos en el Senado. Creo que ahí hay casi unanimidad dentro del sistema político, dentro de los expertos, en que no se van a llegar a los 2/3 para la destitución. Sí, y tratando de responder a la pregunta que habíamos hecho antes del corte, es una medida que genera un impacto político importante y que centra las miradas sobre la Intendencia de Montevideo. Antonio, vos decías, ¿no? Cuestiones administrativas. COSE emitió un video el fin de semana donde, entre otras cosas, respondía a la ciudadanía y a los ediles que de la oposición que pretenden llevar adelante este juicio político, que se han respondido prácticamente todos. Creo que, si no me equivoco, quedaban 5 sin responder, pero por un tema de tiempo simplemente de los pedidos que se les hizo. Quería consultarte por el efecto contagio, si se puede decir de alguna manera, porque venimos hablando en los últimos días, a raíz del conocimiento de esta intención de juicio político a COSE, se conoció un caso en Maldonado contra el ministro de Interior Luis Alberto Heber y otro en Durazno contra el intendente Vidalín. Hay como una especie de efecto contagio, se empieza a hablar de esto y bueno, ¿se puede utilizar la herramienta? ¿O se busca utilizar esa herramienta? Sí, a veces en tiempos de mucha polarización política, la tentación a caer en utilizar herramientas que son del sistema pero que están pensadas para momentos excepcionales puede llegar a ser una salida para muchos actores políticos, si bien que no llega a las últimas consecuencias, por lo menos para generar un impacto fuerte en la opinión pública. Igual hubo casos a nivel departamental, no solo como tú bien decías, no solo está pensado para jerarcas departamentales, sino también Tribunal de Cuentas. Hay ¿no? No sé si Tribunal de Cuentas, pero digo todo el Parlamento, Poder Ejecutivo, el presidente inclusive, pero hay casos a nivel departamental, estábamos revisando, hablando sobre el caso de Serafín Vejeres en Cerro Largo. Zimmer también no llegó hasta el final, ¿no? El proceso. El caso a esos son dos casos interesantes que no se llegó a juicio político. En el caso de Serafín Vejeres,
que asumió tras la muerte de Villanueva Saravia en el año 98. Ahí lo que pasó fue que él tenía una causa abierta, asumió como intendente cuando la justicia dictaminó que era culpable de ese crimen por el que se lo acusaba. Al estar procesado se suspende la ciudadanía y la Corte Electoral dictaminó que si alguien tiene suspendida la ciudadanía no puede estar ejerciendo un cargo público, por lo cual tuvo que renunciar, fue separado del cargo y asumió el cuarto suplente, que era Diego Saravia, el padre de Villanueva. Y después en el caso de Zimmer fue procesado, estaba en prisión, y estando en prisión el Frente Amplio promovió, o la mayor parte de los ediles del Frente Amplio promovieron una iniciativa de juicio político que no llegó a contar con los 11 votos porque los ediles del MPP no acompañaron la medida. Y recordemos la buena sintonía que había entre el entonces presidente Mujica, que incluso visitó a Zimmer en la cárcel, y el jefe comunal coloniense. Claro. ¿Cómo sigue esto, Cardarello, a nivel, bueno, en el caso de COSE? Porque es muy difícil que prospere, o sea, ningún senador del Frente Amplio va a votar el juicio político en el Senado. Sí, todo hace prever que eso no va a pasar, que COSE va a seguir al frente de la Intendencia. Se especula que incluso en términos de su candidatura presidencial, de sus aspiraciones, incluso puede llegar a reforzar en algún sentido esto. Cimbronazo fortalece su figura. Y para el electorado frente amplista pensemos que vamos a pasar por un proceso de internas. Si las internas fueran ahora, esta cosa podría jugar emotivamente a favor del electorado frente amplista. En ese sentido tiene ese efecto. Después, la relación entre la intendente y la junta departamental parece que va a seguir por este camino. Lo que pasa es que la bancada de Frente Amplio en el Ejecutivo, en el Legislativo departamental de 18 ediles, la blinda contra todo tipo, digamos. Pasó esto del juicio político, sabemos que en el Senado no están los 2 tercios para la destitución, y frente a otro tipo de enfrentamiento con la Junta Departamental, tiene un blindaje institucional que la protege. Antonio, justamente metiste un tema que por lo menos en el cierre te lo queríamos plantear, que tiene que ver con cómo se plantean las elecciones, ¿no? Del 2024, a pesar de que dicen que no se está hablando, y en el caso del Frente Amplio hay 2 intendentes que están en funciones que estarían como encabezando no sé si, no la intención de voto, pero por lo menos la simpatía, y que bueno, capaz que como tú mismo mencionaste, esto lo hace que el caso de COSE sea foco de atención o de golpes, ¿no? Desde la oposición. Orsi respaldando a COSE el otro día en la sede del Frente Amplio, ¿no? Se está moviendo, ¿qué perspectiva? Porque justo están en funciones. Sí, y recordemos que este año fue particularmente, pues en las 2 intendencias también se votaron fideicomisos que necesitaban una mayoría especial de 2 tercios que ninguno de los intendentes tiene. Orsi lo consiguió. Cuando lo consiguió Orsi se dijo, bueno, va a ser muy difícil por las repercusiones que hubo en la interna de la coalición y sobre todo del Partido Nacional que COSE lo logre, y efectivamente cuando se votó en la Junta Departamental de Montevideo no lo logró. Y yendo al tema de las candidaturas, esto demuestra la importancia que tienen las intendencias, ¿no? De hecho, el primer candidato exitoso presidencial, Tabaré Vázquez, surge después de haber ganado por primera vez la intendencia de Montevideo. En la última elección fue Daniel Martínez, el candidato de Frente Amplio, también intendente de Montevideo. Bueno, gobernar Montevideo, y sobre todo cuando el Frente Amplio no está en gobierno nacional, es una vidriera muy fuerte. Y a esto se ha sumado esta vez la intendencia de Canelones, con un candidato que tiene muchas condiciones efectivas. Se está hablando mucho, Orsi casi siempre en sus discursos habla de que no hay un presidente canario desde Tomás Barreta, que también supo ser intendente de Canelones y ministro durante los gobiernos del Partido Colorado. Y bueno, la intendencia de Canelones es la segunda en importancia en cuanto al peso electoral y a la población y al peso que tiene en la economía. O sea, que los 2 gobiernos departamentales más fuertes en manos de Frente Amplio potencian a quienes se supone que van a disputar la candidatura presidencial en 2024. Muy bien. Va a estar peleado.
Va a ser una elección disputada. Todavía no sabemos si hay otros pretendientes como el senador Mario Vergara y el senador Andrade también va. Si esos 4 compiten, estaríamos casi en la misma oferta que el 2019, salvo que en vez de Daniel Martínez estaría Orsi, otro intendente, el intendente de Canelones que se suma, pero sería son 4 candidatos potentes, hay que ver si los 4 compiten efectivamente o si hay algún lugar para alianzas y termina definiéndose entre los 2 jefes comunales que hoy por hoy son los más, por lo menos en las encuestas de opinión pública, los que recogen mayor porcentaje de adhesión. Muy bien. Antonio Cardarello, gracias por estos minutos aquí en Ciudad Viva. No, por favor, el gusto es mío. Muy bien. Bien.